Vamos a 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. Vamos a ver qué tal queda en este. Procurar los mejores dones se titula. Dice la Escritura: procuren pues los mejores dones o los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Vamos a orar, vamos a decirle: Espíritu Santo, gracias por esta breve pero maravillosa tiempo de intimidad, de comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas. Siempre lo haces, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, jamás regresa a ti vacía, siempre cumple el cometido por el cual la envías, Señor. Así como la lluvia no regresa literalmente de abajo hacia arriba, tu palabra tampoco regresará nunca vacía, Señor. Y es una promesa maravillosa la cual nos tomamos, saber que nos vas a formar a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Permítame. Ya estamos listos, vamos a comenzar entonces. Durante las últimas 6 clases hemos estado escudriñando acerca de los dones, en específico los dones que el Espíritu Santo reparte para el provecho y beneficio de la iglesia. Algunos de esos dones, muy a contrario de la opinión del mundo carismático actual, nosotros sabemos, hemos entendido que han dejado de ser funcionales porque fueron exclusivamente para la etapa de fundación de la iglesia. Nosotros creemos que esos dones, por la evidencia escritural y la evidencia histórica, han dejado de operar. ¿Cuáles son esos dones que ya no operan en la actualidad? Milagros, sanidades, idiomas, no son lenguas, son idiomas, interpretación de idiomas y profecía. Nuevamente aclaramos, no significa que si Dios en su sabiduría, en su soberanía, desea realizar una obra extraordinaria, ya no puede. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que ya no opera tomando a personas y dándoles el don y dejando que lo administren como ellos quieran. Tal vez puede tomar a una persona y hacer una sanidad, pero no significa que la persona tiene el don. Simple y sencillamente Dios en su soberanía quiso y se acabó. Pues muchas veces nos han tachado de: ustedes ya no creen que Dios tiene poder. Por supuesto, créeme que es todo lo contrario. Pero como cesacionistas abiertos, creemos que algunos dones siguen vigentes o en operación, solamente que no de la manera estrafalaria y antibíblica que lo manejan en el mundo cristiano. Los dones que creemos que siguen vigentes para edificar la iglesia son palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, que por lo regular van ligadas, siendo principalmente dones que Dios da a los pastores y maestros, porque son los responsables de administrarlo, para que la iglesia sea bendecida por medio de predicaciones, de enseñanza, de consejería, etcétera. También creemos que está en operación el discernimiento de espíritu. Al igual que los 2 anteriores, mayormente son los pastores, los ancianos, los obispos en la congregación quienes poseen este don, pues este don trata de la capacidad para discernir entre la verdad y la casi verdad. No nada más es hacerlo, sobre todo ahorita que hay mucho movimiento en redes sociales. Hay mucha gente en redes sociales que podría creer que tiene el don, porque sí, realmente sí pueden diferenciar y dicen: eso es una herejía, es esto, lo otro, pero no lo hacen para edificación de la iglesia, lo hacen para burlarse de otros, lo hacen para presumir de conocimiento, etcétera. Pero cuando tú utilizas ese don y dices: ¿saben qué, iglesia? Se está moviendo esto en el mundo cristiano, tengamos cuidado, la diferencia es esto, lo otro. Ya lo estás usando para beneficio de la iglesia, para que no caigan herejías. Por último, el que creemos que también sigue en operación es el don de fe, el cual cualquier creyente que tiene una firme convicción en medio de tribulaciones, pero que aún así sigue adelante en su caminar como cristiano, siendo con ello una inspiración a los demás creyentes,
es entonces poseedor de este don. Se lo dije, no significa que, entonces yo lo tengo porque luego tengo problemas, pero míreme, aquí sigo. No nada más es tener problemas y sigo viniendo a la iglesia. Es cuando te conviertes en una motivación extra, una motivación en Cristo, ver gente en una situación, sigue firme y se vuelve un aliciente. Por eso Tertuliano decía, la sangre de los mártires hace fecunda la semilla del evangelio. Es ese tipo de fe, la fe que poseyeron los mártires en nuestro país, en nuestra iglesia o situación en específico. Y ahorita va a entender por qué le digo eso. No es muy necesario, vaya, el don de fe, porque realmente no padecemos persecución. No, al contrario, el don de discernimiento, que en la actualidad es más que necesario en la iglesia. Y ahorita va a entender porque el Espíritu Santo reparte los dones, pero no crea que es como niños que se tiran a la piñata, que les avienta y digan, tenga, visto cuando la piñata no se rompe, que la vacían y les dice, tengan, no crea que el Espíritu Santo hace así. El Espíritu Santo reparte los dones con ciertos lineamientos. En este caso, no, el don de fe no hace mucha falta en nuestra congregación, en nuestro país, no así el don de discernimiento, que es muy, muy importante. Pero todavía hay más que saber en este tema de los dones antes de seguir adelante con otros temas de neumatología. Este tema, como lo dice Pablo, es procurar los mejores dones. Vamos a entender cómo podemos procurar. Es importante tener en mente 3 situaciones para adentrarnos correctamente en este tema. Salen de aquí 3 cosas. Este va a estar aquí, ya no lo escribí. Procurar los mejores dones. Tenga en mente 3 situaciones. La primera, acá está. No te afanes por los dones. No nos afanemos por los dones. La primera situación que tenemos que tener en cuenta al procurar los dones para llevar un buen control es evitar el afán desmedido en buscar los dones espirituales. Es lo que ha caído el mundo carismático pentecostal en los últimos 100 años. Han caído en un afán por tener los dones más grandes y más vistosos, pero con el propósito de sentirse superior a los demás creyentes. En el carismatismo te promueven el que ores por dones, que le pidas a Dios tu don, qué don te va a dar Dios, no porque quieran edificar la iglesia, porque quieren sobresalir de los demás. En su afán han dejado de lado todo. Han dejado de lado su relación con Dios. Dejan de buscar a Dios y buscan los dones que Dios da. No buscan al Espíritu Santo o tener una relación en Cristo o permanecer en Cristo. Las oraciones por lo regular son: Señor, dame un don, Señor, enséñame a profetizar, Señor. Y dejan de un lado su relación con Dios. Dejan de lado el usarlo para provecho de la iglesia. Dejan de investigar si son vigentes. Dejan su autenticidad. No les importa si son auténticos. Muchas veces hasta los falsifican. Dejan de predicar todo el consejo de Dios. Vengo de una iglesia donde prácticamente el 50% de las predicaciones eran dones. El 50% restante era el diablo y sus maldades. Ya. Era todo lo que te predicaban. Y entonces dejas todo el consejo de Dios. Por eso predicar expositivamente, como lo hacemos con Juan, tocamos ya economía, tocamos mayordomía, porque vas viendo todo el consejo de Dios. En el carismatismo dejan de lado todo eso y dicen: dones, 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 dones. ¿No tienes dones? El diablo. ¿Ya lo hiciste a un lado? Sí, dones, dones, dones. Se lo siguen así. Está la euforia por poseer dones que muchas iglesias caen en desesperación por tenerlos, al grado de que los falsifican vilmente. Es algo muy parecido por la fiebre del oro. Yo no sé si usted ha visto películas. En Estados Unidos se desató la fiebre del oro por ahí de 1800. Todo mundo dejaba todo por irse por el oro. Los que son bien intencionados, porque hay 2 grupos que están ardientes por tener dones. Los que son bien intencionados, que dicen: sí, yo quiero tener un don porque eso me va a hacer madurar, crecer y todo. En el mejor de los casos también estás equivocado, porque se trata de Cristo, no de los dones. Pero también están los malintencionados, como Simón el Mago, ya también más adelante lo vamos a ver, que nada más quieren un don para provecho, para dinero, para ganar. Entonces, nunca, escriba: anhelar un don espiritual,
nunca debe opacar la persona de Cristo ni el mensaje del Evangelio. Anhelar un don espiritual nunca debe opacar la persona de Cristo ni el mensaje del Evangelio. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No nos afanemos. Que tú anheles un don espiritual no significa que el mensaje de Cristo, que el mensaje del Evangelio tiene que ser opacado. No vamos a estar predicando y predicando de dones. Estas 7 semanas lo hemos visto porque da con neumatología. Pero créame, no vamos a estar orando, ni predicando, ni echando toda la carne al asador para que estemos con los dones y los dones. Permítame. Anhelar un don espiritual nunca debe de opacar la persona de Cristo ni el mensaje del Evangelio. La segunda situación que debemos de tener en mente, es el Espíritu Santo quien los da, como Él quiere. Es el Espíritu Santo quien los da, como Él quiere. Tu buen comportamiento no va a condicionar, no es manita de puerco al Señor y Señor, he estado viniendo todo el mes, ya me tienes que dar algún don. A lo mejor se oirá ridículo aquí, pero hay iglesias donde lo predicaban. La segunda situación que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es quien los da como a Él solamente le place y se debe de entender correctamente. De lo contrario, podemos caer en la desidia de no procurar un don bajo el pretexto de ¿para qué? Si Él es quien decide. No, vamos a entender qué significa que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. En primer lugar, ¿qué significa esto? Número 1, que Él los da porque sabe lo que conviene, sabe lo que más conviene para la iglesia y los creyentes. Primera de Corintios 12:11 y Primera de Corintios 12:18. Pero todas estas cosas, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el contexto aquí con Pablo? Los dones espirituales. Pero todos los dones los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular, ¿como qué? Como Él quiere. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como quién? Como Él quiso. Creo que estas pilas tampoco sirven. Lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es quien reparte los dones, porque Él es quien mejor sabe lo que la iglesia necesita y lo que le conviene a cada creyente para servir. No es, como le dije, que los anda repartiendo como aventando dulces. Sabe lo que hace falta en determinada iglesia, en determinada generación, a determinado creyente en determinado momento. Por eso el Espíritu Santo, que es Dios, que es omnisciente, dice, aquí hace falta este don, aquí no hace falta este don. En segundo lugar, ningún creyente tiene, ningún creyente tiene por lo menos un don espiritual. O todos los creyentes tienen por lo menos un don espiritual. Todos tenemos por lo menos un don espiritual. Pero aquí me va a permitir también hablar de los de Romanos 12. No todos tienen el don de fe. ¿Qué significa que de los 4 activos yo voy a tener uno de don? No. Aquí también vamos a meter Romanos 12. ¿Se acuerda que vimos en Romanos 12 que vienen otro tipo de dones? Entonces en Romanos 12 viene el servicio, la exhortación, el presidir, el dar, etcétera. Romanos 12:8. Ya lo lee después en su casa. Ningún creyente está sin por lo menos tener un don espiritual.
Pedro afirma claramente que todos tenemos al menos un don. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. ¿Usted ha nacido de nuevo? Sí. Usted tiene al menos un don de parte de Dios. Ya sea un don ministerial. Pero no, yo soy mujer, no puedo ser pastora. Bueno, pero tampoco creo que me haya dado don de discernimiento. Bueno, pero ¿qué crees? Si le pudo haber dado muy probablemente el don de servicio, o el don de repartir, o el don de presidir, de Romanos 12:8 en adelante. Todos los creyentes tenemos al menos un don de parte de Dios. Ojo, don, no talento. Y ahorita vamos a ver nuevamente habilidades, talentos con los que nacimos o adquirimos. No, dones de parte de Dios. Primera de Pedro 4:10, dice la Escritura: cada uno según el don que ha recibido, sírvalo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Primera de Corintios 7:7. Pedro no dice, los que tengan dones, úsenlos. Pedro da por hecho y dice, cada uno sí, ahí está. Pedro es muy claro y dice, cada uno tiene un don, úselo. Tiene al menos un don, úselo para ministrar a otros. Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene ¿qué? Su propio don de parte de Dios. Hasta ahí nada más. ¿Dónde estoy? Escriba, esta es la tercera. Ningún creyente tiene todos los dones. Ningún creyente tiene todos los dones. Eso sí también que quede bien claro. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. 1, 2. Todos tenemos al menos un don. 3. Ninguno tenemos todos los dones. No se puede. Eso contradice completamente la Escritura. Ya de en su casa lo lees, apunte ahí. 1 Corintios 12, del 12 al 27. El apóstol Pablo dice, somos un cuerpo, así como un cuerpo tiene muchos miembros, así también en Cristo. Tú necesitas de Él porque Él tiene este don, necesitas de Él porque Él tiene esta función, necesitan ellos de ti porque tú haces esa función, y todos necesitamos de todos para ser un cuerpo. Ningún creyente puede tener todos los dones. Los creyentes necesitamos de otros creyentes simplemente porque nadie posee todos los dones. Los charlatanes modernos que ostentan títulos enormes, que dicen soy pastor, profeta, apóstol a las naciones, y alardean de tener todos los dones porque soy pastor, apóstol, profeta a las naciones, son eso, charlatanes. Nadie puede tener todos los dones. Si alguien te viene con un título ostentoso y lleno de dones, de inmediato diga, este es charlatán, ya ni siquiera voy a perder mi tiempo escuchándolo. Debemos de entender también cuándo da el Espíritu Santo esos dones. El Espíritu Santo los da en el momento de tu conversión hacia adelante. Son dones del Espíritu, y no tenemos el Espíritu hasta nacer de nuevo. Por consecuencia es obvio que los dones del Espíritu llegan o al momento de nacer de nuevo o hacia adelante. Puede que no sepamos inmediatamente el don o los dones que tenemos. A medida que vamos creciendo y madurando, esos dones empiezan a salir a la luz para ser usados en todo tiempo y en diferente área de nuestra vida. Y por último, el Espíritu Santo da los dones al cuerpo de Cristo como un todo. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo da los dones al cuerpo de Cristo como un todo. Ve a la iglesia como un todo, no como personas aisladas. Con esto quiero dar a entender que una congregación
no debe de estar esperando que todos los dones estén presentes en ella. A mí me enseñaron que para que nuestra iglesia estuviera bien, se tenían que levantar los 5 ministerios, que ya teníamos apóstol, que estábamos esperando un profeta, que yo era pastor y que por allá había un evangelista y un maestro, y que esos 5 ministerios tendríamos que tener combinados todos los dones del Espíritu Santo y de servicio y todo, para que entonces fuéramos la iglesia modelo del libro de Hechos. Mentira. No es cierto, así no son las cosas. Acuérdese, el libro de Hechos es un libro histórico. De ahí no hacemos doctrina, de ahí apoyamos y nos enseña, pero no hacemos doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo, nosotros no esperamos que el Espíritu Santo dé todos los dones en una congregación. Va a depender del estado de crecimiento y madurez y de lo que requiera. El Espíritu Santo conoce perfectamente lo que cada iglesia necesita y se va a ocupar de darlos correctamente. ¿Qué toma en cuenta? El Espíritu Santo toma en cuenta 2 situaciones: tiempo y lugar. No todos los tiempos y sazones de la iglesia son iguales y propicios para los dones. Hay generaciones en las que no puede esperarse que haya dones espectaculares del Espíritu Santo. Por ejemplo, el tiempo de la primera iglesia, para no ir muy lejos. En el tiempo de la primera iglesia era necesario el don de milagros, de idiomas, de interpretación de idiomas. Sí, ya lo vimos, ya no nos vamos a meter en ello. Hoy en día es necesario, no. ¿A qué me refiero con lugar? A que hay congregaciones en diferentes lugares, vaya, dependiendo del lugar o donde esté tu congregación, que son tan pequeñas, por ejemplo, que no puedes pedir que tengan todos o muy variados dones, a diferencia de congregaciones más grandes, más maduras, donde sí es necesario más gente y más dones para poder llevar a cabo la tarea de pastoreo en esa congregación. En nuestro caso no somos una congregación numerosa como para decir, no, es que hacen falta todos los dones aquí, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Y mordernos las uñas, porque ¿a dónde vamos a ir a parar si no están todos los dones aquí? Con calma, no somos una iglesia tan numerosa como para requerir todos los dones. Escribe: el Espíritu le da a la iglesia como Él desea. ¿Qué? Los dones, obviamente. El Espíritu le da a la iglesia como Él desea y conoce exactamente lo que cada creyente, cada congregación y cada generación necesita. El Espíritu da los dones a la iglesia como Él desea y conoce exactamente lo que cada creyente, cada congregación y cada generación necesita. En el momento que sea necesario el don de fe en México, que empiece a haber persecución, que el cristianismo empiece a ser prohibido, ¿qué cree que va a hacer el Espíritu Santo con los cristianos en México? Ahí está el don de fe, hijos. Órale. Y usted y yo nos vamos a sorprender y vamos a decir, ay, ¿cómo le voy a hacer? Me van a meter a la cárcel si voy a la iglesia. Pues aunque me metan a la cárcel y ahí vamos a estar congregándonos, ya no a puertas abiertas, vamos a tener que ser en la clandestinidad. Vaya, estoy pensando, esperemos que no se dé realmente, no crea que es algo que quiero. Yo lo he pensado y digo, la persecución es algo tremendo, pero no hace tanta falta. Por eso le decía el don de fe, por eso le decía, ya después vamos a ir entendiéndolo. El Espíritu Santo da según el creyente, pero es que a mí no me ha dado ningún. ¿Tú crees que no sabe que es como al papá que le da la motocicleta o el coche al niño pequeño? ¿Para qué te lo doy si te vas a ir a estrellar? Con calma, crece, madura y ya después te doy o utilizas tu don. Cada creyente, cada generación, cada congregación necesita, lo sabe el Espíritu Santo. Y por último, número 3, ¿dónde dejé? Aquí está. 3 cosas al saber procurar los mejores dones: el descubrimiento y desarrollo de los dones, su descubrimiento y desarrollo. Creo que hubiera borrado y hubiera escrito arriba.
Ok, ya entendimos dos cosas. El Espíritu Santo da como Él quiere, no significa que es mezquino, pero tampoco está repartiendo dulces. Entonces, sí se vale pedir y ahorita vamos a ver cómo y todo. Ya también entendimos que no es una buena actitud buscar desmedidamente los dones espirituales. No quiero que le quite el sueño, que llegue a su casa a estar orando para que Dios le dé un don. No vamos a caer en afanes. Pero para que funcione bien el ejercicio de los dones en la iglesia, es necesario tres cosas. Primero, hallarlos. Tienes que hallar tus dones. Es más, ya sé cómo lo voy a hacer. Ya sigo escribiendo acá. En esta tarea están involucrados los líderes, los miembros y el creyente mismo. ¿Cómo hallamos nuestros dones? Por medio de los líderes, de otros creyentes y de mí mismo. Ya le dije, a muchos el Señor pone los dones, el Espíritu Santo en el momento de nacer de nuevo. Ahora falta hallarlos. Los primeros que debemos de estar atentos a la voz del Espíritu y prestos para encontrar y discernir a las personas que tienen dones en la iglesia, somos los líderes de la iglesia. Nos empezamos a percatar de la gente que tiene el don de servicio, que tiene el don de presidir, que tiene el don de predicar, de enseñar, etcétera. Nos empezamos a dar cuenta y los empezamos a visorear. Los mismos miembros en general de la congregación. A veces nosotros no alcanzamos a ver más allá, pero usted sí está con algún hermano y dice, caray, el hermano, yo veo y empiezo a discernir y empiezo a darme cuenta. El creyente mismo, el Espíritu Santo le ha dado un don y ese creyente mismo se da cuenta, pero para ello necesita primero, aquí, humildad, y entrega. En el primero, Romanos 12:3. Es que yo estoy seguro que Dios me dio un don. El pastor no lo ha visto, los otros hermanos no lo han visto, pero yo estoy seguro que Dios me dio este don de... bueno, lo primero que necesitas para hacer un autoanálisis es humildad. Dejar de creer que ¿qué haría Dios sin ti? Qué bueno que Dios te tuvo, porque te dio el don, porque si no, ¿qué harías si Dios te dio un don? Y tú dices, creo que Dios me dio un don, tengo este don de parte de Dios. Ok, bájale 3 rayitas al volumen, humíllate, ponte a servir, deja que los demás te pisoteen, no literalmente, sino, ¿sabes qué, Señor? Trata mi carácter por medio de las demás personas, porque el don es para beneficio propio. ¿De quién? De la iglesia. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que uno que está en ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No te veas como que, soy el predicador que México esperaba, qué bueno que Dios me dio don de discernimiento, si no, no sé qué harían estos pobres impíos incircuncisos, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo segundo que debes de tener es una entrega total al Señor. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Y cuando nos referimos a entrega es a trabajo, a disposición. No puedes estar cruzado de brazos en tu casa y de repente decir, creo que tengo el don de predicar, yo sé que voy a ser un gran predicador. El Señor no levanta holgazanes. Y lo dice Pedro, segunda de Pedro 1, del 5 al 8. En la casa de Dios no caben los siervos holgazanes. ¿Ya lo tenemos? Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas abundan, están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar, ¿qué? Ociosos y sin fruto. Dios no va a levantar a una persona ociosa y sin fruto, a una persona que no tiene piedad, amor fraternal, todo esto que viene desencadenando. Pedro dice, no tienes eso, discúlpame, estás ocioso sin fruto, Dios no te va a levantar. No creas que tienes un don de parte de Dios. Dice, no les dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto significa, este es 1, 2, 3, 4, que hay peligros en cuanto a la detección de dones. ¿Cuáles son esos peligros? Que una persona caiga en la falsa humildad o hasta en la manipulación. Si tú crees que Dios te dio un don espiritual, aguas, estás en peligro si no tienes verdadera humildad y entrega. Puedes caer en la falsa humildad y en la manipulación de las personas o del don mismo, en la falsificación. La primera, la falsa humildad de creer que tienes un don, pero no hacer las cosas por amor al Señor y al servicio de su iglesia, sino que empiezas a hacer las cosas solamente para ser visto, para ser reconocido. Nunca hay una verdadera humildad de amar y servir a los demás. Únicamente quieres que la gente te vea. Y entonces dices, no, yo hermanos, nadie vino en la mañana, pero yo sí aquí estuve para alabar y para servir y para estar. Ah, caray, entonces ¿por qué tienes que estarlo pregonando? Si viniste o no viniste, entonces ten cuidado con la falsa humildad. O el segundo, la manipulación de las personas que están a tu lado. En el afán de ser reconocido, empiezas a manipular a las personas. ¿Verdad, hermana, que yo predico muy bien? ¿Verdad, hermana, que yo predico muy bien? ¿Verdad, hermana? ¿Y qué pasa? El grupo de tus allegados empiezan a promoverte y es que el hermano predica muy bien, es que el hermano predica muy bien, y empiezas a manipular a las personas a tu alrededor con tal de que reconozcan tu supuesto don. Aguas con estos dos peligros, ¿sale? El segundo punto, ya como lo hacemos aquí, hallarlos, discernirlos. No es lo mismo que hallarlos. La diferencia entre hallar y discernir es saber diferenciar cuáles verdaderamente son dones y cuáles no. Para poder discernir los dones es preciso percatarte que existen 3 clases de dádivas que el Señor da a cada creyente. Discernirlos entre habilidades de nacimiento, habilidades obtenidas y ahora sí, el don. No es lo mismo que tengas un don a que tengas una habilidad de nacimiento, a que tengas una habilidad adquirida. Y si tú no sabes discernir y tienes una habilidad adquirida porque fuiste a varios seminarios y entonces ya eres un buen orador con una buena retórica que sabe hablar, no es que tengas el don de palabra de sabiduría, simplemente tuviste una habilidad adquirida, que no es lo mismo. Y entonces empiezas a promover y a ponerlo a que predique y todo, y hablará muy bonito, pero son solamente palabras huecas, palabras vacías cuando no es el don. La primera, las habilidades naturales, son las que Dios nos da al nacer. ¿Se acuerda que vimos la diferencia entre don y talento? Con el don te lo da el Señor cuando naces de nuevo. El talento, ¿cuándo es? Cuando naces naturalmente. Hay gente que dice, este ya nació con el talento para jugar fútbol. Sí, realmente, yo también, pero sí le dije que me lastimé la rodilla, ¿no? Por eso pues ya no pude, pero yo tenía talento, como no tiene idea, para jugar fútbol. La habilidad natural te la da Dios al nacer. ¿Cómo qué? Como mucha inteligencia, como fuerza, talento musical, facilidad para el idioma, aptitudes para la mecánica, para el arte. Hay gente que ya nace con eso. ¿Cuáles son las habilidades adquiridas?
Cosas como guisar. ¿Alguien nace sabiendo cómo guisar? No, pero vas aprendiendo, tienes sazón y ya lo empiezas a desarrollar. Coser, conducir un vehículo, etcétera. ¿Cuáles son los dones espirituales? Bueno, esos ya vimos 6 clases, ya no nos vamos a meter. Entonces, para saber discernir, tenemos que saber cómo es un don y cómo opera. Y entonces si dices, este sí tiene el don, ¿vale? Pero tengamos cuidado. Por eso, para hallar los líderes, tenemos que tener el discernimiento entre habilidades naturales, adquiridas. ¿Y ahora dónde escribo? ¿Dónde me queda? Déjeme borrar acá arriba. ¿Dónde dejé el borrador? Aquí está. Ver, Rosita. Nada más los de mi edad se rieron, o para arriba, ¿va? Los chavos se quedaron, ¿qué? Inciso C. Haga de cuenta que va a ir acá abajo. Aquí. C. Desarrollarlos. Ok. Ya los hallamos, ya los discernimos. Ahora, ¿cómo los desarrollamos? Cada creyente tiene el deber y el privilegio de desarrollar para el bien de la comunidad donde se congrega los dones que Dios le dio. Ojo, no solamente los dones, también tu habilidad natural y habilidad adquirida, tienes la responsabilidad de desarrollarla para el bien de la iglesia, ¿sale? Pero más específicamente vamos a hablar de los dones. Para actuar con efectividad en este punto, tengamos en mente 2 cosas. Primero, aprovechar cada oportunidad para usarlos. Tú tienes que estar dispuesto a aprovechar cada oportunidad que Dios te da, que se te presenta para usar esos dones. Si no, nunca los vas a desarrollar. Es como lo que le decía ahorita del fútbol. No, yo soy viendo para el fútbol. ¿En qué equipo juega? No juego. Y entonces, no, yo sé que soy muy bueno porque yo me imagino haciendo jugadas bien padres. Por favor, o sea, cuando me digas que juegas en la Liga MX o bueno, una liga bien, en la MX, ¿qué va? Pero bueno, cuando me digas que lo haces bien o en qué equipo juegas, igual, no, yo soy muy bueno para tal don. ¿Y dónde lo haces? ¿Dónde lo llevas a cabo? No. Si crees tener el don de enseñanza, ¿qué debes de hacer? No, estudiar, exacto, aguas. Si crees que tienes el don de enseñanza, entonces ¿qué tienes que hacer? Estudiar y prepararme para poder llevar esa enseñanza. Si crees que tienes el don de ofrendar generosamente, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Es que a mí el Señor me da y yo me gusta dar mucho para la iglesia. Dar, no, administrarte en todo lo demás. Porque si no, no tengo para la renta, pero ¿vieron? Estamos estrenando pizarrón en la iglesia. No, así no es, hermano. Si tienes el don de dar, administrate en todos los demás lados para que puedas seguir dando. Por eso es aprovechar cada oportunidad, no nada más para ser visto, sino integralmente. Si piensas que tienes el don de exhortar, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Ya mejor no digo, ya se queda. Pues sí, basarte en la escritura para dar un consejo bíblico, no nada más llegar y, llegar y darle con todo para mochar cabeza, no. Lo segundo, procura servir en la iglesia, porque los dones son para provecho de la iglesia. Y tú no puedes decir que tienes un don y ejercitarlo fuera de la iglesia, pero nunca traerlo dentro de la iglesia, porque entonces no estás administrando bien tu don que Dios te dio. Los dones se descubren y se desarrollan en las actividades, en especial en el servicio en la iglesia.
Nosotros en las mañanas, los domingos, estamos tomando unas enseñanzas, una serie de enseñanzas para los servidores, y les dije, nosotros creemos que vas de lo mecánico a lo... Es esto, procura desarrollarlo en la iglesia. Voy de lo mecánico a lo orgánico. No es llegar y, yo soy pastor, ¿dónde agarro mi puesto? Ah, bueno, ¿crees que tienes el don de pastor? Sí, vamos a meternos a lo mecánico. Desarróllate en la iglesia, empieza a servir, empápate, ve a la gente, y ya cuando veas, ya estás ejerciendo el don de pastor. No nada más es llegar y, ¿dónde me dan mi gafete que dice pastor? ¿Quién los trae? Ah, usted. Así no es. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ya para terminar, respondemos dos preguntas. ¿Cómo procuramos los dones? Primero que nada, en oración a Dios. Santiago 1:5, no vaya, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, tal cual, Señor, dame un don. Pero escriba, si anhelamos que nos concedan un don, debe de ser con el motivo correcto. Glorificar a Dios usándolo para provecho de la iglesia. Si anhelamos un don, debe de ser con el motivo correcto. Glorificar a Dios usándolo para provecho de la iglesia. Oh, qué bueno, nada más era orar, Señor, dame el don de... A ver, ¿de verdad quieres un don? Sí. ¿Quieres glorificar a Dios? Sí. Entonces va a ser para provecho de la iglesia. Sí, bien fácil. Seguro. Cualquier otra motivación que no sea para provecho de la iglesia es egoísta y malvada. Si anhelas el don para sobresalir de los demás, para tener privilegios, ciertamente la inmadurez está presente en tu corazón, como en la vida de Simón el Mago. Hechos 8:19. ¿Para qué quería Simón el Mago el don? ¿Quién? Por ahí escuché, ¿quién? No sabemos ni quién es Simón el Mago. Hechos 8 del 17 en adelante. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quién? Pedro y los demás. Cuando vio Simón, el llamado el mago, que por la imposición de manos de los apóstoles el Espíritu Santo se daba, les ofreció dinero diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. ¿Para qué quería Simón el Mago ese don? Porque tenía a la gente engañada. La gente pensaba que Simón era muy grande y decía, oye, esto sí es magia de veras. Si a mí me dan ese don, nuevamente voy a poder manipular a la gente por dinero, para nuevamente tener mi estatus de privilegio, para que la gente me vea pasar y me salude, y aparte hasta voy a obtener dinero. Si tú quieres un don para sobresalir, para verte mejor que los demás, peor aún para tener dinero, no has entendido nada. Si tú anhelas un don, ha de ser por el motivo correcto, glorificar a Dios por medio de su uso. De hecho, por eso te decía, tan fácil, no. El administrador de un don ha de usarlo para, no solo para provecho de la iglesia, sino aún y cuando el uso implique menospreciar tu propia vida, tu tiempo, tus deseos o tus planes, etcétera. Sí, Dios te da un don para que lo uses para la iglesia, sí, pero eso significa que si tienes que menospreciar tu vida, tu tiempo, tus deseos, tus planes, los tienes que hacer a un lado. Ejemplo, los domingos aquí cuando acaba el servicio, mucha gente de repente dice, es que, pastor, nada más rápido para que ya se vaya, discúlpeme, me da mucha pena. Para mí no hay ningún problema quedarme y platicar con las personas al final, dar consejería, guiarlos, le he dicho, por eso Dios da el don de sabiduría, de conocimiento a los pastores para guiar en ese tipo de consejería. Entonces, yo entiendo que no puedo decir, ándele hermana, que ya me tengo que ir a comer. Si tengo que sacrificar mi tiempo, tengo que sacrificar mis planes, yo quería ver el partido y tengo... Ni modo. Entonces mejor no, pastor, gracias. Así estábamos bien, entonces.
Se los he dicho muchas veces, de eso vivo, no se preocupe, no es ahora bueno, también sea consciente, también tengo que comer o sea, tampoco no diga, entonces aquí nos quedamos hasta las 6, no, si me va a invitar a comer, sí, pero si no, también sea consciente, hay que comer, si no el tanquecito se vacía. Iba el tanquecito, tambote. Segunda pregunta, ¿cuáles son los mejores dones? Porque Pablo dice, anhela los mejores dones. Muchos creerán que son los más vistosos, como hacer milagros o sanar enfermos. Ahora que sabemos que el uso del don es para otros y no para mí mismo, podemos deducir fácilmente que los mejores dones son aquellos que mejor edifican a la iglesia local donde estamos. En su caso, ¿cuál sería el mejor don que podríamos pedirle a Dios para esta iglesia, para este tiempo? Discernimiento. Así como está el mundo cristiano hoy en día, discernimiento. Señor, no solamente el pastor se le vaya, los pastores se le vaya a ir por ahí una a los pastores y vayan de repente a enseñar y a desviar. No, Señor, levanta más gente con discernimiento para que no nos vayamos por aquí o por allá. Así como está el mundo hoy en día con tantas herejías tan cercanas, antes tenían que viajar meses con una carta para saber qué decía Ireneo y cómo le conté. Ahorita en 2 segundos ya sabes lo que dijeron en todo el mundo. Entonces, las herejías están a todo lo que dan. ¿Cuáles serían los mejores dones en este tiempo, en nuestro contexto aquí en la iglesia local? Discernimiento. Al menos es el que creo yo que sería el mejor de varios que hacen falta. Cuando no hay personas, ahorita ya gracias a Dios, pero cuando no había personas para el aseo, ¿qué don es el que hacía falta? Servicio. Señor, levanta gente, dame el don de servicio. Ahorita ya se llena el rol del aseo. Antes teníamos que venir 3, 4, 5 veces por semana, no, por mes. No es que me moleste, pero ya lo vimos en las mañanas con los servidores. Los apóstoles a predicar y a orar, los servidores a servir. O sea, cada quien con su cada cual. Ya llegará el momento en que pasarán algunos para acá, no hay ningún problema, pero cada quien con su cada cual. Si amamos su iglesia, nos vamos a dar cuenta de sus carencias. Y con base en ello es que vamos a orar que el Espíritu Santo nos dé los dones necesarios. Ahora, si usted dice, yo veo que hace falta esto también en mi iglesia, entonces esos son los mejores dones por los que hay que orar. Es que yo veo que hace falta un local propio, gente con dinero. Pues ora porque Dios mande una gente con dinero que compre un local propio. Es un decir, realmente no me afana tener un local propio. Yo veo que falta esto. Ora porque Dios levante gente con ese don. Esos son los mejores dones de los que hablaba Pablo. ¿Dudas? ¿No? ¿Calle ahora o hable para siempre? Vamos a orar entonces. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a rogarle porque el Señor nos permita tener los mejores dones, entendiendo que no son para nuestro provecho, que son para edificación de la iglesia, aun y cuando eso signifique que tengamos que hacer a un lado nuestro yo, nuestro tiempo, nuestros planes, nuestro deseo, nuestro dinero, todo nuestro ser. Pero sobre todo, Señor, te pedimos por esos dones. Si tú has mostrado alguna carencia, alguna necesidad a alguno de mis hermanos, pues obviamente los pastores no alcanzamos a ver todo. Hay puntos ciegos en nuestra vista, Señor. Pero mis hermanos, hermanas, aquí yo sé que han visto algunas carencias y necesidades. Te ruego que los levantes en oración para pedir por un don que supla esas necesidades, Señor. Yo principalmente puedo ver que el don de discernimiento es más que necesario en estos tiempos, mi Dios. Que no solamente lo tengamos los pastores, que más gente lo tenga, no para presumir, no para alardear, sino para edificarnos unos a otros, para evitar que caigamos en herejías destructoras. Ese sería verdaderamente el uso, la aplicación del don de discernimiento. Pero aquellos dones, aquellos mejores dones que hacen falta en este tiempo, esta generación, en esta iglesia local en específico, Señor, te pedimos que seas proveyéndolos. De hecho, hemos estado orando durante meses que seas levantando más pastores, que seas levantando más diáconos, más ancianos, que seas levantándolos dentro de los varones que ya hay aquí o trayéndolos, Señor, pero que sean para tu gloria, para tu servicio, que entiendan que no es un lugar de privilegio, que es un lugar de servicio, el pastorear, el estar al frente de la congregación. Así como ese, Señor, te pedimos que nos levantes en oración por los mejores dones para esta tu iglesia.